Buenas todólogos y todólogas, ¿cómo estamos? Bueno, quería hablar de un par de temas hoy, en este momento. El primero de ellos es la polarización actual que vivimos, ¿no? La polarización existente en la sociedad, ¿no? Cada vez estamos mucho más divididos, más radicalizados en los extremos, ¿no? Cada vez hay menos formas de tender puentes, de entenderse unos con otros, ¿no? Posturas que parece que no tienen ningún tipo de punto en común ni pueden tenerlo, ¿no? Y claro, eso la verdad que a mí personalmente me preocupa, ¿no? Porque digamos que, bueno, complica la sociedad, la sociabilidad, la convivencia y la historia, los antecedentes que ha habido, ¿no? Los antecedentes que ha habido en la historia con este tipo de circunstancias pues no han acabado muy bien, la verdad, ¿no? Y creo que es algo que debería ser prioridad para todos de resolver. ¿Qué ha pasado por lo general? Vamos a dar un poco la visión, sobre todo que las circunstancias que se han dado sobre todo aquí en España, ¿no? En cuanto a la política, ¿no? La izquierda y la derecha. La gente de izquierda se ha vuelto muy... ¿Cómo decirlo? Vamos a intentar tener mucho tacto con esto porque son temas muy delicados, ¿no? Para empezar quiero decir que yo soy una persona que puedo comprender a ambos lados, ¿no? Puedo entender tanto a la gente que se ha radicalizado en la izquierda, ¿no? Y que se ha vuelto intolerante con el intolerante al fin y al cabo, ¿no? Y puedo entender a la gente que se ha radicalizado en la derecha también, ¿no? Que se ha vuelto intolerante con determinados sectores, ¿no? Ya puede ser lo woke, ¿no? Lo LGTB, la inmigración, etcétera, ¿no? Lo puedo comprender. Una cosa es que lo comprenda y otra cosa es que lo comparta, ¿vale? Pero puedo llegar a comprenderlo. ¿Qué pasa? Que por un lado se intenta vender que todo lo woke, todo lo LGTB, todo lo de inmigración, pues es absolutamente bueno, ¿no? Es todo bueno, no tiene ningún tipo de perjuicio, al contrario, ¿no? Es la tolerancia extrema, ¿no? Y por el otro lado, pues he intentado pintar todo lo contrario, ¿no? Que es todo malo, que lo LGTB es todo malo, lo woke es todo malo, la inmigración es todo malo, y creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Que ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. Creo que hay que ser justos y honestos, ¿no? Con la verdad y con la realidad. ¿Qué pasa? Que aquí puede haber varias verdades y varias realidades, ¿no? Y si estamos enconados en lo nuestro y no intentamos, pues, verlo desde otros puntos de vista, aunque no sean acordes con el nuestro, ¿no? O no coincidan plenamente con lo que nosotros consideramos como lo correcto o lo verdadero, pues pueden estar ahí también, ¿no? Aquí sobre todo creo que es fundamental la humildad, ¿no? El estar dispuesto a estar equivocado en cualquier aspecto, ¿no? Y sobre todo ser consciente de que no tenemos por qué ser conscientes de todo ni tenemos por qué saberlo todo, ¿no? Vamos a empezar con la izquierda. Por empezar con uno, ¿no? Yo personalmente pertenezco al colectivo LGTB. Soy bisexual. Y bueno, digamos que he tenido relaciones también con gente transexual, ¿no? No solo con gente heterosexual o con gente homosexual o con gente bisexual. Y estoy hablando de relaciones de pareja, no de relaciones sexuales solamente, ¿no? Con gente transexual, sí, efectivamente. Y bueno, digamos que hoy en día pues es algo que puede estar muy normalizado en según qué ámbito, según qué aspecto, ¿no? Ya por esto seguramente mucha gente pues me tildará de esto, me señalará de aquello, etcétera, ¿no? Pero bueno, es algo por lo que estoy dispuesto a pasar. No solo dice cosas de mí, sino también dice mucho de ellos, ¿no? Y de su posible ignorancia al respecto, ¿no? No, porque una mujer es algo biológico, no porque un hombre también. Bueno, aquí hay varios aspectos, ¿no? Primero, la biología es innegable que es un factor pues que es determinante, ¿no? Pero no entramos solo en la biología, ¿no? Claro, ese es el problema, que igual nos fijamos solo a veces en los puntos que nos interesan, ¿no?
no es solo biología, hay mucho más. Hay factores culturales, hay factores sociales, etcétera, ¿no? Luego también podemos definir qué es un hombre y qué es una mujer, ¿no? Porque al final pues puede haber muchas definiciones, no siempre ha habido la misma definición de hombre y de mujer en la historia, ¿no? Y seguramente no siempre la habrá, ¿no? Incluso seguramente pues surgirán otras cosas que no serán ni hombre ni mujer exclusivamente, ¿no? Pero por lo general se ha tendido a ver al hombre y a la mujer pues como algo biológico, pero no porque fuera lo correcto o la única posibilidad, era lo normal. Y no es que la gente fuera muy tolerante tampoco con cualquier tipo de alternativa, ¿no? Pongo como ejemplo la homosexualidad. La homosexualidad hace no mucho era una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica. La homosexualidad, ¿sí? Ser gay o lesbiana. Como la transexualidad hasta hace poco. Era considerado una enfermedad mental y bueno, seguramente mucha gente que hoy en día lo considere también, ¿no? Disforia de género, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya habido muchos ejemplos durante la historia, ¿no? Otra cosa es que hayan tenido la libertad para expresar realmente lo que pensaban y cómo se sentían, ¿no? Entonces, muchas veces también, como no encaja dentro de nuestros moldes, ¿no? Pues lo consideramos anormal, lo raro o algo negativo, pero creo que el primer paso para tener puentes en este caso, ¿no? Es intentar pensar qué pasaría si te hubiera pasado a ti o si le pasara a tu familia, a algún familiar cercano, si le pasara a tus hijos, ¿no? Que de repente, pues, dentro de los roles que hay en la sociedad para hombres y para mujeres, o dentro de las esencias posibles entre hombres y mujeres, ¿no? Porque esto, claro, insisto, la esencia al final, la esencia masculina, la esencia femenina de la que habla mucha gente, ¿no? Pues es algo que nos viene del pasado, ¿no? De lo que consideramos, pues eso, normal, de la cultura, ¿no? Pero en el futuro no tiene por qué ser así tampoco, ¿no? A lo mejor en el futuro la mujer se independiza de tener que traer vida a este mundo, ¿no? A lo mejor en el futuro cultivamos a los humanos, ¿no? Y la mujer no tiene que parir ya, ni quedarse embarazada, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, reducir a un hombre y a una mujer solo a la biología me parece que es, pues, algo muy simple, ¿no? Simplificar las cosas demasiado, ¿no? No lo digo con ánimo despectivo, ¿no? Sino que no son los únicos factores que hay, ¿no? Entonces, bueno, al final cada uno tiene su forma de verlo, cada uno tiene su forma de pensar. No quiero tampoco entrar mucho más en este tema, porque tenemos muchas cosas de las que hablar en este momento. Pero yo personalmente es algo que respeto y que lo puedo llegar a entender, ¿no? Que una persona no esté 100% cómoda o que se identifique con su propia biología, ¿no? Luego ya podemos entrar en los Terians y la gente que se considera que son perros, etcétera, etcétera, ¿no? O gente transespecie, que es como se consideran, ¿no? O gente transedad, que se consideran que tienen menos años de los que tienen. Claro, es que pues puede haber mucha variedad, ¿no? Al final es eso, ¿dónde pones el límite, no? Pero bueno, con el tiempo veremos, ¿no? Si este tipo de cosas pues al final cuajan más o menos, pero es normal también, lanzando un capote también a la gente que no está tanto de acuerdo con ellos, es normal que mucha gente no lo entienda, ¿no? O pueda no entenderlo. Como en su momento no se entendió la homosexualidad, ¿no? También a lo mejor necesitan tiempo y comprensión también, ¿no? Y que seamos pacientes para explicárselo e intentar hacérselo entender, no intentar metérselo con calzador o hacerles sentir mal por no pensar como nosotros, ¿no? O tacharles de intolerantes y de fascistas, ¿no? Creo que no es algo que venga bien a ninguno de los dos lados, ¿no? Lo que pasa que también, claro, a veces está el rechazo que uno puede sentir por ser de determinada manera que pues es un mecanismo de defensa, ¿no? Que la gente al final ya no sabe cómo reaccionar, ¿no? Tanto unos como otros. Al final parece que podemos tener más cosas en común de las que podía parecer al principio, quizás, ¿no? Luego, ¿qué más?
Hemos dicho LGTB, la agenda woke y se me ha olvidado lo otro. Vaya por Dios. Pero bueno, con la izquierda y la derecha... Un segundo. La inmigración. Vale. Ya hemos tratado un poco el tema del LGTB, ¿no? De lo woke, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con la inmigración? Pues que aquí hay dos posturas claras, ¿no? Y me parecen erróneas las dos, sinceramente. Porque ni todo el mundo es bueno, ni todo el mundo es malo, absolutamente, ¿no? Y en la inmigración pasa lo mismo. No todos los inmigrantes son buenos, eso es algo evidente. Pero tampoco son todos malos, eso está más que claro. Vamos a ver. Puede haber proporciones, puede haber datos, puede haber hechos, puede haber subjetividades, opiniones. Pero lo que está claro es que la gente, por lo general, puede ser mala, venga de donde venga. Los que son malos no entienden de nacionalidades, pero también tenemos que entender una cosa. Puede haber tendencias en el mundo. Puede haber gente más mala en unas zonas del mundo que en otras, igual que puede haber gente más buena en unas zonas del mundo que en otras. Es evidente que aquí, en España, pues hay inmigrantes que no vienen exclusivamente a aportar y a hacer el bien. Igual que hay inmigrantes, que no vienen solo a hacer el mal. Hay mucha gente que viene a aportar, a trabajar, y que afortunadamente yo considero que son la mayoría, los que son gente de bien. Pero también hay una minoría que hace mucho ruido y que no podemos obviar, porque es que existe de verdad, que son pues atracos, son violaciones, que no son solamente inmigrantes, también hay muchos españoles que lo hacen. Es que no tampoco hay que señalar a todo el mundo y a meterlos en el mismo saco, ¿no? También hay españoles que son muy mala gente, igual que también hay españoles de bien. Entonces creo que caemos en el problema los dos. Ni todos los inmigrantes son buenos, absolutamente, ni todos los inmigrantes son malos, absolutamente. Y creo que hay que dejar de hacer también la distinción de inmigrante o no inmigrante, ¿no? Hablar de buenas personas y de malas personas, sin más. No sé, considero yo, creo. Que sí, que también es verdad que, pues evidentemente, a los de España, pues te los tienes que comer por algún lado, ¿no? Y claro, está el país como para encima recibir más delincuentes y más criminales. Luego ya podemos hablar también de según qué teorías, porque yo personalmente, pues conozco gente del norte de África, ¿no? Bastante. Bueno, bastante, depende de lo que considero uno bastante, pero sí conozco gente de allí, ¿no? Y conozco gente de la cultura marroquí, y hay gente de la cultura marroquí que pueden ser excelentes, hasta el punto de que a mí me ha llegado a salvar la vida una marroquí, cuando más lo necesitaba. Hasta ese punto puedo estar agradecido con la gente de su cultura, y conozco muchos marroquíes que les admiro, porque entre ellos se tratan de una forma increíble. No sé si es por su religión, no sé si es por su cultura, pero desde luego entre ellos son muy dadivosos y muy generosos y se apoyan un montón. Otra cosa es lo que hagan con los demás, ¿no? Pero personalmente pues soy partidario de que deberíamos tener una mentalidad abierta, ¿no? A la hora de contemplar ciertas posibilidades, ¿no? Y yo he hablado con mucho marroquí, honestamente, y soy consciente de que pueden tener pensamientos expansionistas y de conquista en respecto del resto del mundo. No es una locura tampoco, ¿no? O sea, es algo que allí en su país es muy conocido, ¿no? Y también he oído muchas cosas sobre muchos delincuentes que han sido soltados de las cárceles de allí y que han sido enviados a Europa. No sé con qué intenciones, pero no sé siquiera si es algo que es cierto. Pero intento informarme por todas las vías posibles. No ya como me suena surrealista o como yo no lo haría, lo tomo por imposible. O no ya como lo dice alguien, pues ya lo tomo como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Es que ni unos ni otros, al final. Ese es el problema. Que estamos tan enconados en nuestra postura extrema que o todo bien o todo mal. Y así con todo. Y no tenemos la menor... ¿Cómo decirlo? Es que no quiero tampoco
quiero ser muy cuidadoso y medir mucho mis palabras a la hora de expresar este tipo de ideas, de verdad, porque no quiero que se ponga a la defensiva ni unos ni otros. Lo que quiero es todo lo contrario, intentar aunarlos a los dos, intentar construir puentes y comprensión entre ambos bandos. Y creo que es lo que nuestros políticos deberían haber hecho desde hace un montón de tiempo, en lugar de echar más leña al fuego. Pero claro, les interesaba más para guardar su nicho político, ¿no? Porque al final, claro, escuchaba en una entrevista ayer, no, es que los políticos muchas veces pues no han renunciado a sus ideales y a sus principios por la política, porque podrían haber hecho otra cosa. Vamos a ver, la política son nichos de mercado. Un nicho de mercado es, hay uno que abarca en la izquierda centro, hay uno que abarca la izquierda radical y extrema, hay uno que abarca en función de lo que la sociedad pide y lo que la sociedad piensa. Y la política en este país tiene ese poder de adaptarse a la gente, a sus necesidades, pero no por hacerle el bien a la gente, sino porque la gente no se revolucione, porque si no tiene representación política en esta democracia la gente, pues pasa como el movimiento del 11M, pasa como muchas revoluciones que ha habido, que no se sentían representados. La política es muy plástica y muy flexible en este país, y no con muy buenas intenciones bajo mi pensar, sinceramente. Es mi opinión, pero bueno, ya iremos viendo más adelante, ¿no? Pero honestamente, las cosas pueden mejorar mucho en muchos sentidos, ¿no? Y honestamente, hay mucha gente buena, la verdad. Lo que pasa es que la gente mala por lo general puede hacer mucho más ruido, ¿no? Y más si la gente buena pues no intenta impedirlo, ni tiene las capacidades ni las herramientas para hacerlo, ¿no? Porque al final se trata también de eso, ¿no? De que mucha gente es buena por inercia, no porque quieran serlo o porque sean íntegros, ¿no? O porque verdaderamente estén concienciados con ello, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que está acostumbrada a mirar al otro lado, ¿no? Si hay gente mala a su alrededor, ¿no? No están dispuestos a enfrentarse, no tienen la capacidad ni las herramientas para hacerlo, ¿no? La confianza, la seguridad, ¿no? Y bueno, hablando de confianza y seguridad, esto me da pie, vamos a dejar un poco atrás ya el tema de la política y la polarización, aunque bueno, también tiene su relación, ¿no? Porque también hay mucha polarización en lo que vamos a continuar. El amor, el mercado del amor. Hoy se nos va a hacer largo el vídeo, ¿eh? No quiero ser muy extenso tampoco con esto porque realmente, bueno, honestamente he estado pensando mucho qué podía decir y no se me ocurre nada, la verdad. No se me ocurre mucho, sin ofender. Pero bueno, a ver por dónde empiezo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en el amor? Yo creo que nos pasa un poco como en la política, ¿no? Nos hemos polarizado mucho también, ¿no? Mucha división, muchas razones para no comprendernos, ¿no? Para no tolerarnos, ¿no? Como mucha... ¿Cómo decirlo? Mucha pereza, ¿no? Pero también mucha dejadez, ¿no? Mucha pasividad, ¿no? Y... no sé, honestamente creo que... es otro error, ¿no? Pero lo puedo comprender perfectamente porque yo también lo he sentido, ¿no? Yo también he sentido esa... ¿cómo decirlo? Esa impotencia y esa frustración, ¿no? Al intentar congeniar con una persona que verdaderamente podáis conectar en muchos aspectos, ¿no? No solamente en el aspecto sexual, o en el aspecto estético y superficial, o en el aspecto intelectual, ¿no? Al final, pues, yo creo que la clave y una de las cosas que mejor nos ha podido ocurrir a las sociedades nuevas, ¿no? A las nuevas generaciones, sobre todo a los de mi generación, y a los nuevos, ¿no? A los más pequeños, es que la mayoría ya sabemos estar solos y no estamos dispuestos a estar peor, que a estar peor con alguien que estando solos, ¿no? Me voy a intentar expresar otra vez. Las nuevas generaciones cada vez están más dispuestas a estar solos, ¿no? En lugar de estar con alguien con quien no consideran que merezca la pena estar, ¿no? Es decir, hemos aprendido a estar solos y sobre todo a valorar esa soledad y esa solitud, ¿no? Y la verdad es que me alegro, lo que pasa es que nos hemos pasado de un extremo al otro, yo creo, ¿no? De no poder estar sin compañía
a no poder dejar de estar solos, ¿no? Y bueno, la verdad que es curioso, ¿no? Con lo amplio que es el mercado, con toda la cantidad de gente que pueda haber, pero parece que por otro lado también hemos dado un paso atrás, ¿no? Que parece hoy más que nunca un juego de niños, ¿no? De pasivo-agresivo, ¿no? De a mí me importa, pero no me importa. A mí me importa, pero no me importa, ¿no? Y así pasándonos un poco la bola, ¿no? Entonces es complicado, son temas que no son sencillos tratarlos, ¿no? Y pueden tener mucha complejidad a la vez que pueden ser muy sencillos a la vez, ¿no? Paradójicamente. La verdad que es una pena, ¿no? Pero yo personalmente voy a hablar por mí, en vez de definir un poco lo que creo que hay, porque eso creo que lo sabemos más o menos todos, aunque no podamos traducirlo a palabras, ¿no? Pero yo hablando desde mi punto de vista, a mí la sensación que me da es que la gente, bueno, digamos que se ha vuelto muy independiente en muchos aspectos, ¿no? Pero independiente no para bien exactamente, ¿no? Claro, el hecho de que no te necesiten no significa que puedan hacer contigo lo que quieran, ¿no? O que lo puedas hacer tú con ellos, ¿no? Bueno, la verdad que no... Fíjese que suelo hablar de muchos temas y temas muy complicados y la verdad que preferiría hablar de cualquiera de ellos menos de esto, ¿no? No sé por qué, pero el amor hoy en día se ha vuelto como una especie de test, ¿no? Da la impresión, ¿no? Como una evaluación constante, ¿no? Como una especie de apariencia perpetua y permanente, ¿no? No solo tienes que ser, sino parecer, no solo tienes que estar bien siempre, sino que tienes que aportar y si no, aparta, ¿no? En plan, como este tipo de eslóganes y de frases hechas, ¿no? Que desde mi punto de vista son un poco infantiles, ¿no? O son un poco inconscientes. Pero... no sé, es complicado, ¿no? La verdad que yo soy partidario de que si nos tenemos que extinguir como sociedad o como especie, pues adelante, ¿no? Si no somos capaces realmente de limar nuestras diferencias y nuestras asperezas, ¿no? Sería una pena, pero creo que si lo pensamos bien tampoco sería una lástima para el resto del mundo, ¿no? Que no hubiera más humanos, por lo menos en esta zona del mundo, ¿no? Pero sería una pena, ¿no? Que no fuéramos capaces de arreglar esta situación, ¿no? De una forma o de otra. Y bueno, siempre puede haber muchos frentes abiertos, ¿no? Y siempre podemos tener una excusa, una justificación, una razón para enfrentarnos y para tener conflicto, ¿no? Y para no poder comprender a la otra persona, ¿no? Pero yo creo que ese es el reto y el desafío también, ¿no? Como sociedad y como individuos, ¿no? El intentar ver más allá de nosotros mismos, ¿no? Y creo que hoy en día el problema de las redes sociales y el problema de los partidos políticos que tenemos hoy en día, entre otras cosas, ¿no? Es que nos refuerzan nuestras conductas en lugar de intentar hacernos dudar más de ellas también y cuestionarlas, ¿no? Sobre todo en esta educación también, si es que al final son muchas cosas y muchos frentes, ¿no? No solo la política y las redes sociales, que también, o el internet, sino un poco todo, ¿no? Que hoy en día pues parece que todos tenemos, por así decirlo, el mismo nivel de conciencia, ¿no? O tenemos el mismo derecho a opinar, que deberíamos tener el mismo derecho a opinar sin duda, pero también con cierto rigor y con cierto cuestionamiento, ¿no? Creo yo, ¿no? O sea, si tenemos todos derecho al voto, pues por lo menos ejercerlo con cierta conciencia y cierta formación, ¿no? Porque claro, si al final vamos a basarnos en cosas como quién es más guapo a la hora de votar, ¿no? O quién dice lo mismo que pienso yo, sin tener ningún tipo de cuestionamiento ni ningún tipo de valoración aparte, ¿no? Ni de autocrítica o crítica ajena, ¿no? Pues al final pasa lo que pasa, ¿no? Que nos volvemos unos intolerantes todos con todos, ¿no? Es un poco lo que decía al principio del vídeo, ¿no? La izquierda puede que tenga valores en ese aspecto más nobles,
o pueda parecerlo, ¿no? Porque al final es eso, intentan también aunar o unir o aceptar e integrar a cualquier tipo de persona, ¿no? Pero también es verdad que con la gente que es intolerante, pues son intolerantes también, ¿no? Que eso no quiere decir... Vamos a ver, voy a intentar matizar aquí, porque estoy de acuerdo que hay cosas que no hay que tolerar. Con eso estamos de acuerdo. Pero hay formas y formas de no tolerar, ¿vale? Se puede no ser tolerante, pero comprendiendo a la otra persona, no criminalizándola, no deshumanizándola. Porque al final entramos en una dinámica unos y otros de criminalizar y deshumanizar que no nos beneficia a ninguno. ¿Entendemos la diferencia? Yo puedo entender perfectamente a un fascista. Otra cosa es que lo comparta, o otra cosa es que vaya a tolerar que hagan o que deshagan determinadas cosas o que lo intenten siquiera, ¿no? Pero puedo llegar a comprender ciertas formas de pensar que no son las mías. Y eso no significa que esté de acuerdo, insisto, ni que deba tolerarlo. Pero lo que no se puede hacer es criminalizar por inercia ya a la gente que no piensa como nosotros. Y esto también va para ustedes, gente de la derecha. Yo sé que no todos son fascistas y que no están de acuerdo con muchos de los valores del fascismo, y que si están de acuerdo con algunos de los valores del fascismo, pues puede ser con valores más tradicionales, ¿no? Valores familiares, un tipo de... ¿cómo decirlo? un modelo de hombre y mujer más tradicional, ¿no? Etcétera. Y no creo que sea del todo malo, ¿no? Puede estar bien también que ustedes tengan el tipo de familia que consideren oportuno, mientras que estén todos de acuerdo y se organicen como quieran y como puedan. En eso estamos de acuerdo. Pero tanto para un lado como para otro, lo que no considero correcto es que tengamos que imponer nuestro modelo a la otra persona. Y ese quizás es el problema de la democracia, ¿no? Que al final la mayoría tiene que imponer lo suyo al resto. Y yo creo que no es eso la democracia real, ¿no? La democracia real es aprender a lidiar con las diferencias y a convivir con ellas, que coexistan. ¿Que tenemos que vivir separados unos de otros? Pues vivimos separados unos de otros, no pasa nada. Es que ese es el problema también, que la gente que gobierna es muy rígida en ese aspecto. Yo no tengo ningún problema en dividir la tierra, lo que pasa es que, claro, las tierras pues son recursos también. No es tan sencillo, ¿no? Pero podríamos llegar a infinitos tipos de acuerdos si pudiéramos conseguir respetarnos y entendernos, o intentarlo por lo menos. Ya sería un paso, no hay que hacerlo todo ya. Entendemos que no es algo sencillo, y más partiendo de la base desde la que partimos, ¿no? Pero podemos intentarlo, por el bien de unos y de otros. Yo no tengo ningún problema en que ustedes no compartan conmigo mi sexualidad, mi orientación, mi forma de pensar. No tengo ningún problema con ello, porque tampoco es lo que espero ni deseo. No es mi expectativa. Hombre, me gustaría que ciertos aspectos de mí que considero muy positivos, ¿no? Pues que fueran más compartidos, pero también entiendo que son positivos para mí. A lo mejor para los demás no lo son. Claro, igual que puedo entender también que hay aspectos suyos, pues que les gustaría que fueran más normales también o más compartidos, pero que a lo mejor en otras personas no serían tan beneficiosos, ¿no? Al final es eso lo que hay que entender también, que no todas las ideas son beneficiosas en todos los contextos y en todas las circunstancias. Y creo que eso es básico, ¿no? Para una conciencia y una consciencia no solo individual, sino también colectiva, ¿no? Y si tenemos que dividirnos, insisto, de forma pues que nosotros lo decidimos, ¿no? Pues la división también puede ser muy positiva en según qué aspecto, separarse unos de otros, ¿no? Porque si la convivencia no es posible o no es beneficiosa para ninguno de los dos, pues cada uno por su lado y ya está, ¿no? Pero podemos intentar también coexistir sin tener que matarnos unos a otros y lanzarnos ladrillos a la cabeza. Ese es un poco el reto y el desafío, ¿no? Bueno, la verdad que hemos hablado de muchas cosas y siento que todavía queda mucho por hablar, ¿no? Pero bueno, eso también es bueno para el futuro, ¿no? Para poder seguir tratando ciertos temas, ¿no?
La verdad que espero que este tipo de cosas nos haga pues replantearnos mucho de lo que tenemos interiorizado hasta ahora, ¿no? Y de lo que consideramos normal y correcto, ¿no? E insisto, no tenemos por qué pensar de la misma forma, pero eso no quiere decir que tengamos que llevarnos mal o que tengamos que enfrentarnos unos a otros, ¿no? Igual ese es uno de los problemas, ¿no? Que estamos muy acostumbrados o nos han acostumbrado a ver al enemigo como gente diferente, ¿no? Gente diferente como enemigos. Y no tenía por qué. Ya se lo digo yo, por mi experiencia. Pero bueno, al final hay un dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Aunque yo creo que sí que hay quien escarmienta en cabeza ajena, es una posibilidad, ¿no? Bueno, todólogos y todólogas. Ha sido un monólogo podcast intenso, ¿eh? Pero bueno, espero que también ayudemos un poco a conocernos a nosotros mismos y a reconocernos, ¿no? Y sobre todo a intentar mejorar, ¿no? Siempre está bien intentar mejorar, ¿no? En lo que se pueda. Pero claro, intentar mejorar aspectos no solo individuales, sino colectivos también, ¿no? Porque no todo es el individuo, al fin y al cabo, ¿no? El individuo no está aislado, no vivimos en una isla desierta, ¿no? Al final vivimos en sociedad y convivimos, ¿no? Y a veces, pues está bien ser egoísta por supervivencia, ¿no? Pero también hay que ser altruista también por convivencia. Se puede ser ambas, en según qué aspectos, en según qué circunstancias. Y a veces no solamente por quedar bien, ¿no? Es también pura estrategia e inteligencia, ¿no? Porque a veces lo mejor que puedes hacer es, pues, no ser egoísta, ¿no? Como a veces lo mejor que puedes hacer también es serlo. Ya digo que igual estamos poco acostumbrados a ver la vida con paradojas, ¿no? Que pueda ser una cosa y la contraria a la vez. O que no todo es tan absoluto, ¿no? El pensamiento binario puede simplificar las cosas, pero también puede dificultarlas mucho, ¿no? Les recomiendo que se pasen por mi canal de Cosmología del Infinito. Hablamos de estas cosas y de todo tipo de cosas, la verdad. Por eso es cosmología, porque es el estudio de todo en el cosmos. Cualquier cosa. Física, metafísica, política, geopolítica, sociología, humanidades en general, tecnología, ciencias, filosofía, de todo, amigos. Tratamos todo tipo de temas. Aprovecho y hablo un poco del canal y lo publicito un poco porque creo que puede merecer mucho la pena también. Y son vídeos cortos realmente, no todos los vídeos duran 30 minutos o 20 minutos, de esos hay pocos, la verdad. Pero bueno, son unos 400 y pico vídeos, casi 500, pero hablo de muchos temas, ¿no? Y sobre todo buscamos la interconexión y la interrelación de todo, ¿no? Que todo tenga un sentido como un todo, no solo como las partes, ¿no? Así que nada, todólogos y todólogas. Espero haber plantado las semillas suficientes para que en el futuro por lo menos podamos ver las cosas de otra manera, ¿no? O de otras maneras en plural también. Que vaya bien. Continuamos.